crees que lo has visto todo. Prepárate para conocer el lado más oscuro del trono de San Pedro. Este es el top de los actos más pecaminosos cometidos por un papa. En la posición número 4 está Juan XII, quien en pleno siglo X convirtió el Vaticano en un centro de excesos sin control. Se dice que organizaba orgías, apostaba, bebía sin medida y que su final fue digno de su vida, asesinado por un esposo furioso que lo encontró en la cama con su mujer. En la tercera posición encontramos a Esteban VI, del siglo IX, protagonista de uno de los episodios más grotescos de la historia papal. Ordenó desenterrar el cadáver de su predecesor, el Papa Formoso, lo vistió con atuendos papales y lo sometió a juicio. El cadáver fue declarado culpable y arrojado al río Tíber. El segundo lugar es para Urbano VI, del siglo XIV. Su reinado estuvo marcado por la brutalidad. No dudó en torturar y ejecutar a los cardenales que conspiraban contra él, justificando sus actos con una frase escalofriante: los cardenales deben sufrir. Y en el número 1, el indiscutible campeón del pecado papal, Alejandro VI, el infame Borgia. A finales del siglo XV usó su posición para amasar riquezas, tener hijos, eliminar enemigos políticos y personales, y gobernar la Iglesia con una corrupción tan absoluta como descarada. Porque cuando el poder absoluto se viste de sotana, los pecados también se vuelven sagrados. ¿Sabías que no todos los papas fueron santos y algunos dejaron manchas profundas en la historia? Hoy te hablaré de los 6 peores papas, pero en esta primera parte conocerás a los 3 primeros. El primero, Sergio III, conocido como el Papa del Asesinato, no solo mandó a matar a su antecesor, sino que instauró una era de violencia y corrupción tan oscura que los historiadores la llaman la pornocracia. El segundo, Juan XII, elegido siendo casi un adolescente, transformó el Vaticano en un palacio de excesos, escándalos y herejías, y sus propios contemporáneos lo describieron como un monstruo en la silla de Pedro. Y el tercero, Benedicto IX, quien alcanzó el papado 3 veces, vendiéndolo como si fuera un título cualquiera. Su vida fue tan vergonzosa que hasta Dante Alighieri lo condenó al infierno en su Divina Comedia. Y esto apenas es el principio. ¿Qué pasaría si te dijera que el representante de Dios en la tierra es un asesino, un sádico despiadado, un mentiroso o un pecador? Pues el día de hoy vamos a analizar a los peores papas de la Iglesia Católica. Desde aquellos que saqueaban tumbas, pasando por los que usaban la tortura y la excomunión como herramientas de terror, o los que estaban envueltos en corrupción, simonía y escándalos sexuales, hasta aquellos que practicaban el libertinaje y la depravación. Hoy hablaremos de los más oscuros secretos de la Iglesia Católica, de un periodo tumultuoso donde la santidad se sacrificó en el altar de la ambición y el poder. ¿Te atreves a descubrir la verdad? Yo soy el documentalista, y esto es los peores papas de la historia. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Esteban VI. Esteban VI, que ocupó el papado desde el 896 hasta el 897, es recordado principalmente por su involucramiento en uno de los episodios más macabros de la historia de la Iglesia Católica.
el Sínodo del Cadáver. Este evento tuvo lugar cuando Esteban VI ordenó desenterrar los restos de su predecesor, el Papa Formoso, varios meses después de su muerte. El cadáver de Formoso fue vestido con las indumentarias papales y colocado en un trono para luego ser sometido a un juicio. El juicio, llevado a cabo por Esteban VI, pretendía póstumamente revisar las acciones y decisiones de Formoso como papa. Durante el procedimiento, un diácono fue asignado para responder en nombre del difunto Formoso. Al final del juicio, que fue ampliamente considerado una farsa, Formoso fue declarado culpable de perjurio y de haber asumido el papado ilegítimamente. Como consecuencia, todas sus acciones y ordenaciones fueron anuladas y su cuerpo fue tratado con desprecio. Le fueron cortados los 3 dedos de la mano derecha que usaba para las bendiciones y su cadáver fue finalmente arrojado al río Tíber. El Sínodo del Cadáver provocó indignación y horror tanto en la población romana como en la comunidad cristiana en general, llevando a un rápido deterioro del apoyo a Esteban VI. Su propio pontificado terminó abruptamente en el 897, cuando fue depuesto, encarcelado y asesinado, en parte debido a la repulsa generalizada por el trato hacia Formoso. Gregorio IX. Gregorio IX, quien ejerció el papado desde el 1227 hasta el 1241, es una figura controvertida en la historia de la Iglesia Católica, en gran medida debido a su papel en la institución de la Inquisición papal. Esta entidad fue establecida para combatir la herejía y preservar la ortodoxia de la fe católica en un periodo marcado por tensiones religiosas y políticas. La Inquisición, bajo la autoridad de Gregorio IX, implementó métodos de interrogatorio que incluían el uso de la tortura, con el fin de extraer confesiones de herejía. Estas prácticas han sido ampliamente criticadas a lo largo de la historia por su severidad y por las violaciones de los derechos humanos que implicaron. Además de su enfoque agresivo hacia los herejes, el pontificado de Gregorio IX estuvo significativamente marcado por su prolongado conflicto con Federico II, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este enfrentamiento, que abarcó tanto disputas territoriales como choques ideológicos sobre la autoridad y la soberanía, exacerbó la tensión entre el poder temporal y el espiritual en Europa. Gregorio IX excomulgó a Federico II en varias ocasiones, contribuyendo a un periodo de inestabilidad política y militar en la región. El uso de la excomunión como herramienta política, junto con la promoción de las cruzadas contra los enemigos de la Iglesia, incluyendo la cruzada de los Stedinger, campesinos acusados de herejía en el norte de Alemania, ilustra la disposición de Gregorio IX a emplear la autoridad religiosa para fines políticos. Su papel en el fomento en la Inquisición y su conflicto con Federico II son vistos como ejemplos de la tendencia de algunos papas medievales a utilizar su posición para ejercer un control autoritario y a veces brutal, en lugar de enfocarse en la espiritualidad y la guía pastoral. Juan XII. Juan XII, quien ocupó el papado desde el 955 hasta el 964, es considerado uno de los papas más controvertidos de la historia de la Iglesia Católica, debido principalmente a las acusaciones de inmoralidad y corrupción que marcaron su pontificado. Hijo de Alberico II de Spoleto, ascendió al trono papal en un contexto de poderosas influencias familiares y políticas que caracterizaron la Roma del siglo X. El pontificado de Juan XII ha sido objeto de críticas severas por parte de historiadores y contemporáneos, quienes lo acusaron de numerosos actos de inmoralidad, entre ellos adulterio y simonía. La simonía es la práctica de vender cargos eclesiásticos. De esta forma, comprometió gravemente la integridad de la Iglesia bajo su liderazgo.
Además, se le atribuyen comportamientos licenciosos, incluido el convertir el Palacio de Letrán en la residencia oficial del Papa en Roma, en lo que algunos describieron como un burdel, debido a las frecuentes orgías y el comportamiento sexualmente licencioso que, supuestamente, tuvieron lugar allí. Urbano VI. Urbano VI, cuyo pontificado se extendió desde el 1378 al 1389, es una figura central en uno de los periodos más turbulentos de la historia de la Iglesia Católica, el Gran Cisma de Occidente. Su selección como papa marcó el inicio de este cisma, que dividió a la cristiandad occidental y dejó una cicatriz duradera en la Iglesia. La elección de Urbano VI se produjo en un contexto de fuerte presión política y social por elegir a un papa romano o italiano. Después de un largo periodo de papas de origen francés y la residencia papal en Aviñón, aunque Urbano VI fue inicialmente bien recibido, su temperamento abrasivo, su trato severo hacia los cardenales y su insistencia en reformas administrativas y morales pronto generaron descontento entre la curia romana. Las críticas hacia Urbano VI se centran en gran medida en su personalidad y métodos de gobierno. Se le describe como alguien con un temperamento violento y autoritario, lo que provocó una alineación significativa entre él y muchos de los cardenales, quienes cuestionaron su aptitud para el papado. Se reporta que su conducta incluyó la presunta tortura de cardenales, a quienes acusaba de conspirar contra él, una acción que exacerbó las tensiones y contribuyó a la decisión de varios cardenales de abandonar Roma y eventualmente elegir a un antipapa, Clemente VII, dando inicio al cisma. El gran cisma de Occidente resultante de la elección de Urbano VI y la posterior elección de un antipapa en Aviñón dividió las lealtades de la cristiandad europea y puso en marcha un conflicto que duraría décadas, erosionando la autoridad moral de la Iglesia y fomentando la desunión dentro del cristianismo occidental. Alejandro VI. Alejandro VI, cuyo pontificado transcurrió entre el 1492 y 1503, es uno de los papas más infames de la historia, en gran parte debido a su asociación con la familia Borgia, una dinastía conocida por su ambición política y su moral cuestionable. Nacido como Rodrigo de Borja en Valencia, España, su elección como papa marcó el comienzo de un periodo caracterizado por el nepotismo, la corrupción y los escándalos sexuales, elementos que han definido su legado. Uno de los aspectos más criticados de su papado fue el uso desenfrenado del nepotismo. Alejandro VI utilizó su posición para avanzar las carreras y fortunas de sus hijos y otros familiares en detrimento del bienestar de la Iglesia y sus fieles. Colocó a sus hijos en posiciones de poder significativas, tanto dentro de la Iglesia como en los ámbitos políticos de Italia, desencadenando conflictos y alterando el equilibrio de poder en la región. La corrupción también fue un sello distintivo en su pontificado. Se le acusa de haber comprado votos para asegurar su elección como papa y de utilizar los recursos de la Iglesia para enriquecerse a sí mismo y a su familia. Esta manipulación de la autoridad papal para fines personales minó la autoridad moral de la Iglesia Católica y contribuyó a la creciente demanda de reforma. Los escándalos sexuales son otra faceta por la que Alejandro VI es recordado negativamente. Se le conocía por tener múltiples amantes y se rumoreaba que organizaba fiestas lascivas en el Vaticano, lo que escandalizaba a la cristiandad y proporcionaba munición a los críticos de la Iglesia. Su intento de consolidar el poder de su familia, especialmente a través de su hijo César Borgia, alteró el panorama político de Italia, a través de matrimonios estratégicos, alianzas y conquistas militares. Alejandro VI
buscó establecer un dominio territorial para los Borgia, lo que exacerbó las tensiones entre los estados italianos y contribuyó a un periodo de inestabilidad y guerra. Entre tumbas saqueadas, juicios a cadáveres, la sombra de la Inquisición y el eco de escándalos que resonaron a través de los siglos, estos capítulos sombríos nos recuerdan que incluso los supuestos vicarios de la divinidad pueden caer en la trampa de la ambición humana y el pecado. Te pregunto, ¿qué nos dice esto sobre el poder, la moral y la fe? Al final, la historia nos enseña que la luz y la oscuridad coexisten, invitándonos a pensar y quizás a aprender de las sombras del pasado. La verdad, a veces incómoda, siempre será la brújula que nos guíe hacia la redención o la condena. La elección es nuestra. ¿Te atreverás a seguir buscando? La Gran Ramera. Así llama el libro del Apocalipsis a una figura simbólica, asociada por siglos a Roma. Durante siglos los papas han sido considerados representantes de Dios en la tierra. Pero, ¿qué pasa cuando los pastores se convierten en lobos? Hoy no vamos a hablar de la fe, ni de los fieles, sino de quienes traicionaron todo lo que representaba. Estos son los 10 crímenes más atroces cometidos por papas a lo largo de la historia. Y no es conspiración, es historia. En el año 897, el Papa Esteban VI ordenó desenterrar el cadáver de su antecesor, el Papa Formoso, que llevaba meses muerto. Hola, soy Gabriel. Número 10. Papa Sergio III. El Papa Sergio III solo se convirtió en Papa porque el Papa anterior a él murió, supuestamente asesinado por el mismo Papa Sergio III. Sergio III nació como un aristócrata romano a finales del siglo IX. Creció con una vida privilegiada y se convirtió en un obispo consagrado de Caere cuando era solo un hombre joven. Participó en el extraño juicio de un cadáver gracias al Papa Esteban VI, y cuando trató de ingresar a la oficina papal por primera vez, se lo negaron. Pero después de la muerte del Papa Teodoro II, hubo una gran confusión en el Vaticano. Justo a finales del siglo IX, fue una época de gran agitación política en Italia. Hubo papa tras papa y violencia en las calles, y las familias aristócratas y las facciones de Italia estaban en guerra entre sí. Cuando finalmente se presentó una oportunidad, Sergio III se apoderó de la sede del Vaticano con un pequeño ejército que comandaba el 29 de enero del año 904. Luego derrocó al antipapa Christopher, quien gobernó solo unos meses después de deponer al Papa León V. Se rumora que Sergio III se sintió mal después de encarcelar a Christopher y Leo, así que los estranguló a ambos para aliviar su culpa. Esto tal vez se hizo para salvarlos de las miserias de ser encarcelados. Antes de pasar al número 9, quiero agradecer, gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar este canal. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Número 9. Papa Juan XII. El tiempo del Papa Juan XII en el Vaticano se puede resumir en pocas palabras: bebida, juego, asesinato e incesto. Los historiadores dicen que el Papa Juan XII marcó el punto más bajo absoluto en la historia del Vaticano. En 2000 años de papas, se puede decir que Juan XII fue el más corrupto de todos. Era un ladrón, un asesino y un sacerdote atroz. Y el historiador francés Louis-Marie de Cormenin dijo
dijo que ensució la silla de San Pedro durante 9 largos años. Juan XII fue el sumo pontífice desde 955 hasta el 964. Su gobierno fue durante el siglo oscuro del Vaticano, el tiempo conocido por los historiadores como la pornocracia papal. Desde la caída del Imperio Carolingio, que tan valientemente había protegido la legitimidad de la Iglesia, Roma y el Vaticano habían caído en manos codiciosas de familias italianas en disputa. La Iglesia estaba dirigida por un grupo de familias de la mafia y continuó durante siglos. Juan XII fue colocado en el trono cuando solo tenía 18 años y usó la riqueza de Italia para financiar un estilo de vida lujoso, incluso extravagante para los estándares del Papa. También tenía un hábito de juego salvaje que le costó a la Iglesia una cantidad obscena de dinero. El Palacio de Letrán se convirtió en el burdel más grande y lujoso de Roma, y Juan XII cometió abiertamente actos indescriptibles de pecado. Si hubo algo en particular que Juan XII hizo que fue atroz, fue esto. Cuando los peregrinos viajaban a Roma para ver al Santo Vaticano, Juan XII frecuentemente los secuestraba, los atrapaba en el Palacio Papal y los hacía hacer cosas indescriptibles con él. Número 8. El juicio del Papa Formoso. El Papa Formoso pasó toda su vida en la arena política del Vaticano. Primero fue obispo, luego se desempeñó como legado en Bulgaria en el año 866. Estuvo en misiones diplomáticas en los años 860 y 70 y en general era muy querido, especialmente por la gente de Bulgaria. Boris I le pidió al Papa que nombrara a Formoso arzobispo de Bulgaria, pero el Papa Nicolás I se negó. Luego hubo un drama entre Formoso, el recién coronado Carlos el Calvo, y la viuda de Luis el Germánico. Después, Formoso fue excomulgado por abandonar la diócesis cuando huyó de Roma y se negó a regresar. Afirmó que tenía miedo de que el emperador lo matara. Formoso fue excomulgado en julio del 876, pero esto era un problema porque ya estaba en línea para el papado. En el 891, a pesar de haber sido excomulgado una vez, Formoso se convirtió en papa y mientras estaba en el asiento del poder, se vio envuelto en aún más drama. Formoso despreciaba al emperador Gui III de Spoleto, creó problemas en Constantinopla mientras intentaba liberar a Italia de la familia de Gui. El Papa Formoso luego murió en el año 896 y fue reemplazado por el Papa Bonifacio VI. A continuación, solo 15 días después, Bonifacio fue reemplazado por el Papa Esteban VI. El Papa Esteban VI era un firme partidario de todos los que el Papa Formoso odiaba, y para vengarse del viejo Papa, Esteban hizo desenterrar el cadáver de Formoso y llevarlo a juicio. En ese momento, solo había estado muerto durante unos 6 meses, ya que su cuerpo todavía se estaba pudriendo y en descomposición. Estaba vestido con prendas papales y su esqueleto estaba sentado en el trono. Incluso se le dio un joven diácono para ser su abogado. Fue el juicio más extraño en la historia del Vaticano y al final el Papa Formoso fue declarado culpable de todos los crímenes que se le imputaban y su nombre debía ser eliminado de todos los registros oficiales. Número 7. Papa Julio II. El Papa Julio II gobernó durante bastante tiempo, en comparación con muchos otros papas. Fue el sumo pontífice desde 1503 hasta 1513. Nacido en Génova, Italia, en 1443, fue el papa número 216 en asumir el poder. Incluso tomó el nombre de Julio en honor al dictador romano Julio César. Y eso debería ser suficiente para mostrarte exactamente a dónde va esto. El Papa Julio II trataba de conquistar, quería recuperar todas las tierras papales que se habían perdido en los últimos años. A diferencia de tantos papas que se sentaban en sus tronos contando su dinero, Julio II fue a la batalla. Se unió a la lucha en el campo de batalla con una espada en la mano. También tenía 2 apodos: Papa Guerrero por razones obvias y
el Papa Terrible, debido a su temperamento desagradable. Sin embargo, Julio II no fue el peor papa ni el más blasfemo de la historia. Hubo algunas cosas geniales que hizo. Julio II estableció la Guardia Suiza, que todavía existe hoy en día. Hizo que Miguel Ángel completara la estatua de Moisés, lo que llevó casi todos los 88 años de Miguel Ángel. E incluso fundó los museos vaticanos, que hoy en día son algunos de los mejores museos del mundo. La única caída real del Papa fue que era malo y un poco belicista. Italia vio al hombre como su salvador por un breve periodo, pero solo porque realmente disfrutaba pelear contra los franceses, lo cual es algo extraño para que un papa disfrute. Número 6. Papa León X. El Papa Julio II fue probablemente el mayor partidario de las artes que jamás haya visto el Vaticano, pero su sucesor, el Papa León X, quedó muy cerca en segundo lugar. León X también amaba las artes e hizo todo lo posible para financiar a grandes artistas de alto renacimiento en Roma, pero mientras que Julio II luchó en la batalla para recuperar Italia, León X se deleitó con la lujosa extravagancia que provocó la Reforma Protestante. El arte y la erudición alcanzaron su apogeo en Roma, pero León X era un glotón. Una vez se le citó diciendo: puesto que Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. León X se convirtió en papa en 1513. Su predecesor, el Papa Julio II, acababa de limpiar los libros financieros del Vaticano. Estaban impecables y el Vaticano era rico de nuevo. Pero entonces León X hundió a la iglesia en la bancarrota. Los territorios que había ganado Julio II con fuerza y diplomacia se perdieron por la pereza de León X. Cuando quedó claro que algo andaba mal, en lugar de admitirlo, León X comenzó a empeñar cosas del Vaticano. León X fue el cerebro detrás de la venta de puestos dentro de la iglesia, algo conocido como venta de indulgencias. La gran corrupción de León X provocaría la mayor catástrofe que la iglesia jamás había visto en la forma de la Reforma Protestante. Fue su corrupción hace 500 años lo que ayudó a que el cristianismo comenzara a perder su dominio sobre las mentes de las personas, ya que nadie confiaba en la iglesia, y fue un golpe para el Vaticano del que nunca se recuperaron realmente. Número 5. Papa Bonifacio VIII. El Papa Bonifacio VIII fue uno de los papas más controvertidos de la historia. Su reinado duró 8 años y marcó el comienzo de un fuerte declive para la iglesia medieval. Nació como Benedetto, miembro de la extremadamente poderosa familia italiana Caetini, y su tío abuelo fue el Papa Alejandro IV. El hombre en el trono papal anterior a Bonifacio VIII fue el Papa Celestino V, uno de los únicos papas en la historia que voluntariamente renunció al trono. Dejó de ser papa aparentemente sin razón el 13 de diciembre de 1294. Los historiadores creen que Bonifacio pudo haber sido parte de un pequeño grupo de elitistas que convencieron a Celestino V de renunciar a su asiento o morir. Luego, solo 10 días después de la renuncia de Celestino, Bonifacio VIII fue nombrado papa. Pero lo que lo hace tan polémico es la Unam Sanctum. Esta fue una declaración hecha por el Papa de que actuó en nombre de Dios. La declaración decía que el Papa Bonifacio VIII era un agente de Dios, la autoridad más santa de la tierra. Fue una declaración destinada a hacer del Papa por no solo el líder de la Iglesia, sino el líder de todos en el planeta. Bonifacio VIII quería ser más poderoso que cualquiera de los reyes de Europa. Sin embargo, con el Unam Sanctum no le fue bien a Bonifacio VIII. Continuó excomulgando al rey de Francia, pero fue una mala idea porque el rey envió hombres para secuestrar a Bonifacio VIII. Luego, unos días después, Bonifacio VIII fue encontrado sin vida. Si fueras el Papa, ¿qué nombre tomarías para ti? Cuéntanos en los comentarios y mientras lo haces, suscríbete al canal. Número 4. Papa Alejandro VI.
El Papa Alejandro VI fue uno de esos papas tradicionales que tenían orgías, sobornaban a los funcionarios, vendían las oficinas de la iglesia y en general eran sucios. Alejandro VI nació en España en 1431 con el nombre de nacimiento Rodrigo Borgia. Su familia era extraordinariamente importante ya que tenían sus manos en toda Europa. Su tío se convirtió en el Papa Calixto III en 1455 y toda la familia Borgia estaba obteniendo puestos en la iglesia. Los sobrinos se estaban convirtiendo en cardenales e incluso Rodrigo, de 25 años, recibió el cargo de vicecanciller de la Santa Sede. De hecho, no había suficientes puestos para dar a los miembros de la familia, por los que el nepotismo comenzó a correr desenfrenado. Rodrigo Borgia se convirtió en el Papa Alejandro VI a través de una agresiva campaña de sobornos tras la muerte del Papa Inocencio VIII en 1492. Tenía 61 años cuando asumió el cargo, pero eso no le impidió repartir trabajos como dulces. El 30 de octubre de 1501, el Papa Alejandro VI organizó la primera orgía oficial del Vaticano, pero hoy se le conoce más dócilmente como el Banquete de las Castañas. Alejandro VI, su hijo y sus amigos más cercanos tuvieron una fiesta con 50 prostitutas y corre el rumor de que hicieron apuestas sobre quién duraría toda la noche. Número 3. Papa Inocencio VIII. Después de asumir el papel de papa en 1484, uno de los primeros actos de Inocencio VIII fue condenar la brujería. Inocencio emitió un decreto público llamado Bula, condenando todas las formas de brujería. Y un año más tarde, cerca del final de su vida, el Papa bebió la sangre de niños. Sí, literalmente, bebió la sangre de al menos 3 niños pequeños como una forma de intentar engañar a la muerte. El Papa Inocencio VIII y aquellos en su círculo personal cercano tenían una fuerte opinión sobre la magia. Se trataba de perseguir a las brujas en toda Europa y quemar vivas a las mujeres. Inocencio VIII también ayudó a quebrar la tesorería del Vaticano, que no era la primera vez en la historia que se hacía. Interfería con frecuencia en la política italiana y jugaba su propio juego furtivo en el que enfrentaba a ciertos monarcas entre sí. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que era un hombre de baja moral privada que no era digno del puesto que ocupaba. Pero luego en 1492 el Papa tuvo un derrame cerebral, cayó en coma y los médicos temieron lo peor. Para tratar de sacarlo del coma, los médicos del Papa lo obligaron a tragar sangre extraída de niños cristianos o judíos. Sin embargo, la historia siempre está cambiando, por lo que no está claro de quién fue la sangre que bebió. Lo que todas las leyendas tienen en común es que los médicos del Vaticano asesinaron a 3 niños y les quitaron la sangre. Luego, la sangre se derramó por la garganta del Papa Inocencio VIII, pero como era de esperar, no funcionó y murió. Y en su lecho de muerte, el Papa Inocencio VIII supuestamente se disculpó por ser tan mal líder de la iglesia. Número 2. Papa Gregorio IX. El Papa Gregorio IX es el Papa más odiado que jamás haya existido. De hecho, no fue odiado durante su gobierno, que comenzó el 19 de marzo de 1227. La gente lo odia hoy porque comenzó una guerra contra los gatos. Gregorio IX también comenzó la cruzada en 1239, pero no fue contra los felinos peludos. Lo que pasaba con los gatos en la Edad Media era que la gente pensaba que eran agentes del diablo, especialmente los gatos negros. Eran temidos por todos los que creían las locuras que venían del Vaticano. El Papa Gregorio IX era un firme creyente de que los gatos llevaban consigo una parte del espíritu de Satanás, y según él, simplemente no se podía confiar en los gatos. Esto fue más allá de toda superstición al reino de la paranoia insana. Alrededor de
1233, el Papa Gregorio IX inició el exterminio masivo de gatos en Europa. No está claro de cuántos murieron, pero fueron muchos. Durante todo un año, se instó a los europeos a embolsar todos los gatos que pudieran encontrar y quemarlos o tirarlos al río. Pero no te preocupes, los gatos se vengaron tarde. Sin felinos acechando en las alcantarillas de las ciudades medievales, la población de ratas explotó. Las ratas portaban la peste, sin obstáculos por parte de los gatos, y más del 50% de la población murió miserablemente a causa de la horrible enfermedad. Número 1. Papa Francisco. Es difícil para un papa salirse con la suya con el tipo de cosas que hacían los papas en la Edad Media. Pero hoy hay una nueva generación de papas, una que no puede hacer nada extraño sin que alguien con un teléfono inteligente lo atrape en el acto. Pero eso no significa que los papas sean mucho mejores de lo que solían ser. Algunas personas incluso creen que el Papa Francisco está un poco loco. El Papa Francisco es el actual jefe de la Iglesia Católica y lo ha sido desde el 13 de marzo de 2013. Es el primer papa nacido fuera de Europa desde el siglo VIII. Es originario de Argentina, donde trabajó como portero y conserje antes de unirse a la Compañía de Jesús, también conocida como los jesuitas. El Papa Francisco es también el primer papa jesuita de la historia y el primer papa del hemisferio sur, pero aparentemente está obsesionado con el diablo. El Papa Francisco siempre hace tweets extraños sobre el maligno, el gran dragón o el tentador. Tiene muchos nombres para el diablo. El Papa Francisco sostiene la creencia de que el diablo es una persona real. También advirtió al público varias veces sobre los demonios elegantes que acechaban en el Vaticano. Nadie sabe si el Papa Francisco está loco o si realmente cree que hay almas malvadas en el Vaticano. Los papas más oscuros de la historia. La historia de la Iglesia Católica está llena de personajes intrigantes, pero pocos son tan oscuros como algunos papas. Uno de ellos es el Papa Alejandro VI, conocido por su corrupción y nepotismo. Su familia, los Borgia, se convirtieron en sinónimo de intrigas y asesinatos. ¿Sabías que llegó al poder comprando votos? Otro papa polémico fue Julio II, apodado el Papa Guerrero. No solo lideró ejércitos, sino que también es famoso por su ambición artística, comisionando a Miguel Ángel para la Capilla Sixtina. Pero su sed de poder lo llevó a hacer alianzas peligrosas. Y no olvidemos a León X, quien gastó las riquezas de la Iglesia en lujos y fiestas. Su reinado marcó el inicio de la Reforma Protestante. La avaricia de León X fue un factor clave en la ruptura con la Iglesia Católica. Estos papas no solo moldearon la religión, sino que también dejaron una huella oscura en la historia. Su legado es un recordatorio de cómo el poder puede corromper. ¿Qué otros secretos oscuros esconde la historia de la Iglesia? Os papas mais corruptos da história. Papa João XII. Ele promovia muitas festas onde acontecia diversas orgias por Roma. Ele teria abusado de diversas jovens, castrado um padre, e cegado outro como forma de punição, e também mandava torturar e matar quem descobria seus casos. Gastava o dinheiro dos cofres da igreja em jogos, e acabou sendo morto ao ser jogado de uma janela pelo marido de uma de suas amantes, Papa Alexandre VI. Por todo seu papado ele desviou dinheiro para sua família, vendeu posições eclesiásticas e prometeu terras para subir cada vez mais ao poder. Ele inventava acusações para pessoas para poder confiscar suas terras. Durante sua vida possuiu muitas amantes e algumas delas adolescentes, e com elas teve filhos. E o mais bizarro era que ele mantinha relações com suas filhas. E uma delas, Lucrécia Borgia. Ela também recebeu acusações de assassinar seus maridos para ficar com seus bens. Papa Bento IX. Esse papa também gastava o dinheiro papal em bordéis, promovia orgias até com animais e menores de idade. Ele foi expulso pelos romanos do cargo, e ficou conhecido pela própria igreja como uma desgraça da Cátedra de São Pedro. Papa Sisto IV. Esse papa recrutava rapazes bonitos e lhes dava cargos altos dentro da igreja. Ele também promovia festas onde se acontecia de tudo e também construiu uma dispensa particular para a escola dos cardeais, onde ele mantinha relações com diversos rapazes. Papa Leão XII. Esse papa odiava judeus, e os proibia de possuírem terras. Ele, além de possuir muitas amantes, teve 3 filhos com a esposa de um de seus guardas. La figura suprema de la fe católica,
a través de sus 266 exponentes a lo ancho y largo de la historia, han tenido roles decisivos en los devenires de la cronología humana. La guía de más de 1.000 millones de personas alrededor del mundo ha sido relacionada siempre con bondad y sabiduría. Un modelo a seguir entre los hombres, un faro de luz en los tiempos difíciles y el líder espiritual por antonomasia. Pero así como ha habido buenos papas, la puerta trasera de la historia tiene relatos terribles que contarnos acerca de aquellos hombres que, desde la supremacía que otorga este rol, cometieron no solo los más ruines actos de corrupción y depravación, sino además orquestaron asesinatos, traiciones y baños de sangre. De los más terribles papas que existieron, se pueden contar historias cuya inmundicia aún hoy nos deja incrédulos. Estos son los 7 peores papas en la historia. Número 7. Octaviano fue nombrado papa en el 955 después de Cristo, a los 18 años de edad. Decidió que su nombre sería Juan. Como anteriormente hubo 11 pontífices que eligieron ese nombre, entonces a él le tocaría ser Juan XII. Pero lo importante en esta historia es que pocos sabían los clérigos de entonces que estaban cometiendo un error gravísimo al elevar a este joven al poder. Juan XII sabía mantener las formas y era buen diplomático, pero sus apetitos sexuales simplemente lo superaban, y los escándalos que sufrió la Iglesia por su culpa dejaron cicatrices que hoy, 1050 años después, todavía son tema de cotilleo. A este papa se le acusa de cometer incesto con su madre, quien era una prostituta, también con sus hermanas y sus sobrinas. Podría decirse que estos fueron viles rumores infundados por sus rivales, pero pasa que la reputación que el propio Juan XII se forjó son las mejores pruebas para avalar estas terribles acusaciones. Para empezar, tenía un harén, es decir, un grupo amplio de mujeres a su entera disposición, con las cuales hacía el amor día y noche en los aposentos del Palacio de Letrán, antiguo hogar de los papas. Esto no era suficiente para Juan, quien encima toqueteaba y cada vez que podía fornicaba con las mujeres que iban a la iglesia a rezar o a pedirle favores. Se le acusó de pedófilo y sátiro. Su papado es conocido como una de las etapas más inmorales y sórdidas en la historia de la iglesia. Murió en el 964 después de Cristo a los 27 años de un martillazo en el cráneo propinado por un marido celoso. Número 7. Número 6. En el año 2013, Joseph Ratzinger, mejor conocido como Benedicto XVI, pasó a engrosar una breve lista de sumos pontífices que renuncian al papado alegando razones de fuerza mayor como vejez, agotamiento o facultades mentales desmejoradas. Todo por el bien de la Iglesia. Sin dudas un caso muy distinto al de un tipo llamado Teofilacto, quien pasó a la historia como Benedicto IX, uno de los peores papas que jamás existió. Así como Juan XII no podía resistir la lascivia, Benedicto IX era el papa de la avaricia, un diplomático extremadamente hábil que hizo algo atroz: vendió el papado al mejor postor. O sea, decidió abandonar el puesto a cambio del clérigo o político que le ofreciera la mayor cantidad de dinero. Lo peor es que por algún motivo Teofilacto volvió a ser papa poco después. Durante sus vacaciones aprovechó para casarse con su prima. Sin embargo, este Benedicto también tenía apetitos sexuales variados. Lo acusan de haber convertido el palacio papal en un, y cito, burdel de hombres. Cuando los clérigos de entonces se estaban cansando de él, Benedicto IX hizo su última jugada maestra.
volvió a vender el papado al mejor postor. En su dudoso honor, el Papa Víctor III dijo de él: su vida fue tan vil, tan inmunda, tan execrable, que tiemblo al pensar en ello. Número 6. Número 5. Cada papa mencionado hasta ahora ha sido culpable de muchos pecados, pero siempre con uno que sobresale. Uno fue lascivo, el otro avaro. Te presento entonces al papa que representa la corrupción, Giovanni di Lorenzo di Medici, mejor conocido como Leo X. Este hombre alcanzó el papado a través de una vasta red de tráfico de influencias. Lorenzo era extremadamente hábil amasando fortuna, pero aún más disfrutándola. A él se le debe una de las frases papales más oscuras e infelices en la historia: ya que Dios me ha dado el papado, entonces vamos a disfrutarlo. Organizaba fiestas costosísimas, se colmaba con todos los lujos que le provocaban, daba banquetes todos los días, era caprichoso y terriblemente despilfarrador, hasta el punto que puso las arcas de la iglesia en números rojos. Por su culpa hubo que empeñar joyas y mueblería histórica para recuperarse de la resaca egoísta y personalista de Leo X, quien pasó a la historia al ser el papa por el cual el fraile Martín Lutero acusó a la iglesia de corrupta, comenzando así una rama alterna del catolicismo llamada luteranismo y protestantismo. Número 5. Número 4. Uno de los temas de conversación más interesantes es dilucidar con qué criterio elegían a los papas en los viejos tiempos. Uno no sabe si los clérigos tenían predilección por las personas excéntricas, o es que las personas excéntricas sabían disimular normalidad muy bien. Esteban VI trae a colación este tema como ningún otro sumo pontífice, instigador de un escándalo estrafalario y siniestro que sobrevivió 1117 años, siendo aún tema de conversación hoy día. ¿Qué hizo este señor? Simple. Una de sus primeras órdenes como cabeza de la iglesia fue desenterrar a su antecesor, el Papa Formoso, para someterlo a juicio en un acto que pasó a la historia como el Concilio Cadavérico o Sínodo del Terror. Y esta pintura de la escena retrata muy bien cómo fue la cosa. Su santidad Esteban VI mandó a vestir el cuerpo carcomido y de aspecto zombificado de Formoso con sus antiguos atuendos papales. Lo sentó en una silla y ahí, acusándolo de ilegítimo, celebró un acalorado juicio en su contra que parecía más una pesadilla. Esteban VI sentenció que al cuerpo de Formoso se le debían amputar 3 dedos y ser arrastrado por las calles de Roma ante la gente. El cadáver fue quemado y luego arrojado al río Tíber. Esta bravuconada caótica y desquiciada le costó a Esteban muy caro. Las autoridades eclesiásticas decidieron que este señor debía ser depuesto a toda costa. Y así fue. Irónicamente hicieron un juicio en su contra acusándolo exactamente de lo mismo que a Formoso, como si fuera una venganza orquestada desde el más allá por el antiguo papa. Esteban VI murió poco después, estrangulado. Número 4. Número 3. El hombre que ocupa nada menos que el tercer lugar fue por desgracia más un monstruo político que un hombre de Dios. Y si sabes algo de historia, su nombre habla por sí solo. Rodrigo Borgia, o Papa Alejandro VI, fue uno de los líderes más odiados de su era. Podría decirse que fue elegido por su vasta experiencia, pues antes de ser papa ocupó cargos como sacerdote y cardenal. Pero lo cierto es que todo lo que obtuvo este señor fue a través del soborno, la coerción y las amenazas. Rodrigo Borgia era un hombre extremadamente rico quien sabía utilizar muy bien el poder para salirse siempre con la suya.
Célebre por inventarle cargos criminales a sus rivales, el Papa Alejandro VI no solo hundió a innumerable cantidad de críticos a través de juicios falsos que aniquilaron a grupos familiares enteros, sino además ordenaba decomisar la fortuna de estas familias para sumarlas a sus propias arcas. Su larga estadía en el papado se debió a una mezcla del terror que infundaba en la gente y complejas maquinaciones que acababan siempre en la destrucción de sus oponentes. Por si lo anterior fuera poco, a este papa se le acusa de incesto al tener relaciones sexuales con su propia hija. Se le acusa además de haber sido padre de 7 niños ilegítimos y de organizar orgías en el palacio. Número 3. Número 2. El personaje que ocupa el segundo lugar por poco no se queda con el primero. Fue una elección difícil, pero helo aquí. Entre los entendidos, esto es tema de intenso debate porque para muchos, Sergio III fue el más vil papa que ha visto la historia. Durante su período se fundó lo que quizá fue la era más baja e inmoral en la historia del catolicismo, la pornocracia, en la que la Iglesia Católica cayó bajo la influencia, y cito, de rameras. Sergio III también inició el Saeculum Obscurum, mejor conocido como la Era Oscura, que atrasó a la humanidad durante siglos. Tomaría mucho tiempo nombrar todos los crímenes de este señor, así que dejémoslo así. Participó en rituales paganos en los que se hacían sacrificios humanos. Castigaba a las monjas que no le caían bien, despojándolas de los hábitos y sentenciándolas a vivir de la prostitución. Antes de ser nombrado sumo pontífice, Sergio III conspiró y logró hacer asesinar a 2 papas antes que él. Tuvo un hijo ilegítimo, a quien violó hasta el hartazgo. Mandó a asesinar a numerosas personas y tenía fama de ser despreciable y sumamente peligroso. Número 2. Número 1. Otto de Lagery era sin dudas un hombre brillante, político hábil, estratega magistral, intelectual impecable. Quizá fueron todas estas cosas las que le permitieron llegar al papado en el año 1088 bajo el nombre Urbano II. El problema es que tras sus modos educados y su lenguaje sofisticado, se escondía un monstruo agresivo que sabía disponer muy bien de aquellos que lo cuestionaban. Mandó a arrestar a muchos cardenales de manera ilegal, sentenciándolos a cadena perpetua. Podía haberlos mandado a ejecutar, pero Urbano II quería que estuvieran vivos para asegurarse de que vieran cómo vendía a sus familias como esclavos. Si esto no fue suficiente para enviar un mensaje muy fuerte a toda la curia, el hecho de organizar grupos de sicarios profesionales para que viajaran y masacraran a todos los hombres de poder y sus familias que se le oponían, sin dudas sí lo hizo. Otto de Lagery era un hombre con el que no se podía jugar, pero no fue por esto que pasó a la historia, sino por una entramada conspiración. Urbano II asistió al emperador Alejo en su guerra contra los turcos, no por ayudarlo, sino porque quería anexar territorios que estaban ocupados por los musulmanes. Este papa ganó la guerra contra las fuerzas del Medio Oriente, y eso debió ser suficiente. Pero bajo el lema de Deus Vult, es decir, Dios así lo desea, comandó desde su trono papal la primera Santa Cruzada. Organizó un holocausto limpiando la Tierra Santa de toda presencia musulmana. Los soldados cruzados no perdonaron la vida ni de mujeres ni de niños. De ello derivaron historias de violaciones, masacres, gente clavada en estacas, niños decapitados, aldeas y ciudades quemándose. Por orden de Urbano II, Jerusalén se convirtió en el mismísimo infierno. Un cruzado escribió lo siguiente para las páginas de la historia: la masacre en la ciudad fue tal que la sangre de los civiles nos llegaba hasta los tobillos. Se estima que durante la primera cruzada murieron entre 700.000
y 1 millón de personas. Para aquella época, eso era una fracción de la humanidad. Y el Papa Urbano II urdió todo desde su trono. Número 1. Los 3 peores papas y corruptos de la historia del Vaticano. Que no sabías, parte 2. Número 1. Papa Benito IX. Fue papa en varias ocasiones, entre 1032 y 1048. Es conocido por su comportamiento desmedido y corrupto. Benito IX compró el papado y utilizó su poder para enriquecerse. Además, se le acusa de diversos escándalos, como abuso de poder, crímenes y corrupción. En un momento, fue expulsado por su propio tío, que también había sido papa. Número 2. Papa Inocencio VIII. Es famoso por su corrupción y su conexión con las prácticas inmorales de la época. Fue responsable de aumentar la venta de indulgencias, perdón de los pecados, y enriqueció a la Iglesia mediante estas prácticas. También estuvo involucrado en varios escándalos políticos y la compra de votos para su elección al papado. Número 3. Papa Julio II. Fue conocido como el Papa Guerrero. Julio II se destacó por su ambición política y militar. Durante su papado, usó los recursos de la Iglesia para expandir el poder papal a través de guerras y alianzas políticas, y no dudó en emplear prácticas corruptas para lograr sus fines. Su reinado también estuvo marcado por el nepotismo y el enriquecimiento personal. Estos papas son recordados por sus acciones corruptas y sus intentos por aumentar el poder y riqueza del Vaticano a través de medios poco éticos. Un niño de 12 años como papa suena a locura, pero pasó, y fue una de las etapas más oscuras del Vaticano. Su nombre era Benedicto IX, y fue elegido papa siendo solo un niño. Su papá era un poderoso noble que manipuló al Vaticano para colocar a su hijo como líder supremo de la Iglesia. Pero lo peor fue que Benedicto IX no quería ser papa. Amaba las fiestas, los lujos y el poder, pero no la fe. Su mandato fue tan escandaloso que la Iglesia lo borró de muchos registros, pero la historia no olvida. Sí, hubo un niño papa, y su historia es más perturbadora de lo que imaginas. Suscríbete a Mundo X. ¿Sabías que hubo un papa que era más fiestero que religioso? Te presento a Juan XII, el papa que puso el Vaticano patas arriba. Se volvió papa con solo 18 años. ¿Y qué hizo con ese poder? Fiestas grupales en el palacio, encuentros íntimos con hombres, mujeres y hasta con miembros de su propia familia. En las misas, invocaba dioses paganos, literalmente, nada de oraciones. Era casi un ritual oscuro en pleno altar. Borracho casi todos los días. Vino, banquetes, más vino y más pecados que sermones. ¿Y cómo terminó todo esto? Un día, un hombre entró a su casa y encontró al Papa en la cama con su esposa. El final, lo golpearon hasta matarlo. Juan XII murió a los 27 años, sin arrepentirse, sin pedir perdón y en pleno pecado. Essa história começa em 1032, quando um rapaz chamado Teofilato de Túsculo, o terceiro, se tornou papa. É, um rapaz mesmo. Acontece que ele tinha por volta de 20 anos quando escolheu o nome Bento IX, ou até menos do que isso. Fato é que foi um dos papas mais jovens da história, é o nosso Bentinho. E foi um papa polêmico por vários motivos, não só pela forma como chegou ao papado. Entre outras coisas, na época ele foi chamado de Apóstolo do Anticristo, flecha disparada por Satanás, vara de Assur, filho de Belial, fedor do mundo, vergonha da humanidade, um demônio do inferno disfarçado de padre. Acontece que ele nasceu numa família muito influente, como nós já vamos ver, e foi praticamente colocado lá, parente de papas, irmão de senador, então não podemos dizer que ele nasceu para ser papa. Relatos da época descrevem comportamentos incompatíveis com o sacerdócio, festas exuberantes, disputas armadas nos corredores e acusações de abuso de poder. Essas práticas logo despertaram a forte resistência de bispos e cidadãos, levando a sua primeira deposição em 1044. Pois é, a primeira, porque ele acabou voltando para o posto no ano seguinte, com o apoio de aliados poderosos, especialmente aquele irmão senador. Mas, em vez de tentar uma reconciliação com a fé, ele cometeu um ato sem precedentes. Vendeu o papado para o padre Giovanni Gratiano,
que passou a se chamar Gregório VI. Isso por cerca de 2.000 libras de ouro, o que seria equivalente a 1 milhão de euros hoje. Essa transação foi imediatamente classificada como simonia, o crime de vender ou comprar cargos eclesiásticos. O maior deles, o cara vendeu o papado e de quebra ele é considerado o primeiro a ter renunciado. Renunciou em troca de dinheiro, mas renunciou. E ele acabou se arrependendo do negócio, tentou até depor esse novo papa. E o Gregório, embora tivesse uma reputação de homem piedoso, foi ficando sem prestígio, até pela forma como se tornou pontífice. E aí ele acabou admitindo a culpa e foi deposto. No lugar dele entrou o Papa Clemente II, que morreu repentinamente no ano seguinte. E aí o nosso Bentinho, Bento IX, aproveitou a sé vacante e a ausência do imperador para ascender novamente ao trono de Pedro, pela terceira vez. Mas o imperador não gostou nada disso quando ficou sabendo, até porque ele já tinha um nome para assumir o pontificado, um germânico que viria a ser o Papa Damaso II. No fim, o Bento IX não teve escolha, ele teve que fugir. Se recusou a responder às acusações de simonia e no fim foi excomungado. Mas agora eu quero voltar um pouco no tempo até o ano 955, quando um homem chamado Otaviano foi nomeado Papa. Ele não deve ter achado o nome muito apropriado para o posto e acabou assumindo como João XII. Nessa época, como eu já falei aqui no canal, a troca de nomes ainda não era uma tradição adotada por todos os pontífices, e ele foi o segundo a fazer isso. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. O mais interessante sobre o Papa João XII era a sua família, que é a mesma família do Bento IX, o Bentinho. É a famosa família dos Condes de Túsculo. Olha só, o pai do João XII era Alberico II, príncipe e senador de Roma. Acredita-se que a mãe do João XII era Alda, filha do Hugo da Provença, que foi rei da Itália. Esse cara, o rei Hugo, também foi casado com Marósia, a mãe do Alberico II, que também, portanto, faz parte da família dos Condes de Túsculo. Era uma confusão. E não para por aí. Essa mulher, a Marósia, foi amante do Papa Sérgio III e mãe do Papa João XI, que era, portanto, tio do Papa João XII. A família é grande, importante, corrupta, cheia de intrigas e polêmicas. E dali nasceram vários papas, inclusive o Bentinho que nós estávamos falando. Vocês estão vendo aí na árvore genealógica como todos esses papas se relacionam. É uma família mesmo muito cheia de papas, esses que estão aí em dourado, além de muitos nobres influentes. Volta e pausa o vídeo se você precisar ver com mais atenção. Tá em italiano, então os papas João aparecem como Giovanni. E eu só fico me perguntando por que ninguém ainda fez uma série sobre essa família. Fato é que o João XII também era muito novo quando chegou ao trono de Pedro, pela influência da família. E desde o início, o pontificado dele foi marcado por abusos ecléticos. Tem relatos de festas profanas envolvendo jogos de azar, consumo excessivo de vinho, até orgias. Além disso, dizem que ele aposentava bispos e confiscava as propriedades de fiéis para sustentar os seus hábitos. Vale lembrar que ele era um príncipe, e ele manteve os hábitos dessa vida de farras mesmo quando já era papa. Mas a farra acabou. Eventualmente, o João XII foi deposto pelo imperador Otão I, que ele próprio coroou. Dizem que o imperador ainda tentou avisá-lo, ordenou que o Papa, que passou a vida toda em vaidade e adultério, abandonasse esse estilo de vida mundano e sensual, o que ele não fez. Pelo contrário, ele ainda tentou intimidar o imperador, mas não adiantou nada. Ele foi deposto e o Papa Leão VIII foi colocado em seu lugar. A morte do João XII, que aconteceu em 964, quando ele tinha 27 anos, permanece cheia de mistérios. Algumas fontes falam em ataque cardíaco sofrido durante um encontro amoroso, outras falam da vingança de um marido traído. Mas vamos continuar. Agora há pouco eu falei do Papa Sérgio III, que foi amante da Marósia, então vamos voltar para ele porque o cara, lógico, também foi polêmico. E não só por isso. O Sérgio III foi o Papa que começou o que ficaria conhecido como pornocracia. Ele foi eleito Papa em 904, num verdadeiro jogo dos tronos que envolvia duas facções rivais, os apoiadores de Formoso e os opositores dele.
Sérgio era um dos opositores e chegou a perder as primeiras batalhas. Ele ficou em exílio durante 7 anos, e foi aí, nessa época, que ele fez uma importante aliança com o Teofilato I, o Conde de Túsculo, que deu origem àquela dinastia de muitos papas e homens de poder, aquela da árvore genealógica que eu mostrei aqui. Alguns biógrafos até indicam que o Sérgio e o Teofilato eram parentes, mas, seja como for, essa aliança foi feita, e assim o Sérgio virou o jogo e chegou ao papado. Ele já começou basicamente desfazendo tudo que os papas anteriores, que eram da facção rival, tinham feito, e se vingou de todos aqueles que tinham se oposto a ele. Sérgio também defendeu os interesses da aristocracia romana, especialmente de seus parentes, inclusive se envolvendo diretamente em conspirações para eliminar adversários. Alguns historiadores apontam que 2 papas predecessores morreram em circunstâncias suspeitas, facilitando a sua eleição. Mais grave ainda foi o seu relacionamento com Marósia, filha do Teofilato, com quem ele teve um filho, o futuro Papa João XI. E isso, logicamente, gerou muitas acusações de adultério e abuso de poder. Imagina um papa que foi pai de outro papa. Isso só seria possível entre os condes de Túsculo. Durante o seu pontificado, o Sérgio III abrandou rigorosamente as regras clericais. Ele promoveu aliados de sua facção e permitiu festas profanas em dependências sagradas. Essas práticas escancararam a profanação do ofício papal e aprofundaram a crise moral na igreja naquela época. O papado terminou em 911, quando ele morreu, e foi o pontificado que inaugurou o Saeculum Obscurum, que é o período conhecido como pornocracia, cheio de cortesãs e todo tipo de farra. E que continuou com vários outros papas, inclusive os outros 2 que eu falei antes e que vieram depois do Sérgio III. Sobre a história das facções, tudo começa com Formoso, aquele papa que, depois de morto, foi colocado em julgamento. Já falei sobre ele aqui no canal. O Sínodo do Cadáver, como ficou conhecido essa aberração, foi feito por ordem do Papa Estevão VI e dividiu os poderosos da igreja em 2 facções. Aqueles que eram simpáticos de Estevão, como o futuro Papa Sérgio III, que até participou do julgamento, e aqueles que eram defensores do legado do Papa Formoso. Essa foi uma treta que durou vários anos, mas tudo começou com ele, o Papa Estevão VI, que foi quem ordenou que o Papa Formoso fosse desenterrado. Ele foi eleito em 897 e usou toda essa história do cadáver para consolidar o seu poder. Foi um ato sem precedentes em toda a história da igreja. Imagine, um cadáver com vestes papais sendo julgado póstumamente. O julgamento terminou com a condenação de Formoso, também a anulação de todos os seus atos e a amputação de 3 dedos da mão direita. Aquilo foi um choque, mesmo para os padrões da época. Houve uma revolta popular, invasões ao palácio e, em menos de 6 meses, Estevão foi deposto, preso e brutalmente assassinado por uma multidão enfurecida. Mas o seu legado continuou, gerando aí essa divisão entre as 2 facções. Quer dizer, mesmo assim, havia quem defendesse o que aconteceu. Depois de voltar tanto no tempo, eu acho que agora a gente pode avançar no tempo. A família dos condes de Túsculo com certeza é a mais polêmica da história papal. Eu acho que seria até difícil ou até impossível ser superada. Mas lá na frente, bem lá na frente, no século XV, teve uma família envolvida com a igreja que chegou bem perto. Uma família de origem espanhola, os Borgias. Se tem um papa que aprontou e mais do que manchou o nome papal, esse cara é o Rodrigo Borgia, o infame Papa Alexandre VI, eleito em 1492. Eu diria que a vida do cara é coisa de cinema, ou melhor, de série de TV. Inclusive, teve mesmo a série de TV, eu super recomendo. Mas recomendo mais ainda o livro Os Borgias, do Mário Puzo, simplesmente o autor de O Poderoso Chefão. Mas voltando para o Papa Alexandre VI.
Desde o início, o papado dele foi cercado de polêmicas. Alexandre era um Borgia e levava o nome e o estilo da família como um brasão. Ele teve vários filhos enquanto ainda era cardeal, o que não era incomum na época, mas que ele também nunca tentou esconder. César e Lucrécia Borgia são os mais famosos. Tornaram-se figuras quase que míticas de tanta polêmica, sempre associados com intrigas, envenenamentos e poder secular. É muita história para contar, mas enfim, fato é que o Papa Alexandre transformou o papado em um instrumento político familiar, distribuindo cargos e territórios para garantir a ascensão dos Borgias nos seus próprios jogos de poder. E ele estava disposto a tudo, sem se preocupar com oposições. Só para você ter uma ideia, em 1501 ele foi passar algumas semanas em Nápoles. O normal seria deixar um cardeal de sua confiança tocando as coisas enquanto ele viajava. Mas o Alexandre quis fazer diferente, ele quis escandalizar, quis polemizar. Em vez disso, colocou a própria filha, a Lucrécia Borgia, comandando os estados pontifícios. Foi algo inédito na história da igreja que deixou o colégio dos cardeais espumando de tanta raiva. E lógico, né? Eventualmente essa reputação afundou de vez com relatos de festas escandalosas, alianças duvidosas e decisões motivadas por interesses próprios. Mesmo numa época de papas controversos, o Alexandre VI foi visto por muitos como símbolo da corrupção da igreja. A história da Igreja Católica Apostólica Romana é pontuada por momentos de enorme contribuição espiritual e social, mas também por episódios menos edificantes. Algumas dessas controvérsias estão ligadas ao papado, o que ocasionalmente resultou em pontífices cuja conduta e decisões geraram críticas e desapontamento ao longo dos séculos. Entre os papas que receberam críticas, existe uma lista que podemos denominar como os piores, segundo diversas fontes históricas e acadêmicas. Essa classificação, no entanto, deve ser vista com cautela, pois reflete a complexidade dos contextos históricos e sociais nos quais esses líderes estavam inseridos. A seguir, refletimos sobre alguns desses papas, procurando entender suas ações e o impacto que tiveram sobre a Igreja e a sociedade da época. Papa João XII, 955-964, considerado por muitos como exemplar de corrupção moral, João XII ascendeu ao trono papal com apenas 18 anos. Seu pontificado foi marcado por escândalos sexuais, e ele é acusado de levar uma vida dissoluta que envergonharia qualquer padrão clerical. Papa Bento IX, de 1032 a 1048, Bento IX é notório por ter vendido o papado, renunciado e retomado o título em várias ocasiões. Seu comportamento errático é frequentemente citado como um dos piores episódios de corrupção papal. Papa Urbano VI, de 1378 a 1389, Urbano VI pode ser lembrado por sua inclinação para violentos acessos de raiva e por sua postura despótica. Sua insistência intransigente no exercício do poder gerou o cisma papal, com o estabelecimento de um antipapa. Papa Alexandre VI, de 1492 a 1503, este papa é associado ao nepotismo desenfreado e ao enriquecimento pessoal. Ele utilizou a posição para beneficiar seus próprios filhos e é caracterizado como um dos exemplos mais evidentes de corrupção e decadência moral. Papa Leão X, de 1513 a 1521, embora tenha patrocinado grandes obras de arte, Leão X também é conhecido por sua ostentação e pela prática controversa de vender indulgências. Essa prática precipitou o movimento da Reforma Protestante. É crucial recordar que, independentemente das transgressões de alguns de seus líderes, a Igreja Católica continua a desempenhar um papel fundamental na espiritualidade e organização social das comunidades. A reflexão sobre episódios menos favoráveis do passado não deve obscurecer as contribuições e os esforços para a promoção da paz, do amor e da caridade que a instituição representa. Como institución religiosa organizada por seres humanos imperfectos, los miembros de la Iglesia Católica Romana rara vez han estado a la altura de los elevados estándares establecidos por el Dios omnibenevolente, cuya propia voluntad afirma representar y hacer cumplir. Aunque cada uno de los peores papas de la historia pensaba que estaban lo más cerca posible de la gracia de Dios, estaban de hecho más alejados de las enseñanzas éticas de la Biblia que cualquier otro miembro de su institución. Al igual que los reyes y reinas de la Europa medieval, los clérigos disolvieron la separación entre iglesia y Estado, inmiscuyéndose en el mundo temporal y en la política según les convenía.
Algunos papas mantenían abiertamente relaciones sexuales a pesar de haber jurado permanecer célibes. Otros se dejaron llevar por la codicia y utilizaron su influencia para amasar riquezas impías. Algunos eran vengativos hasta el punto de perseguir literalmente a sus oponentes hasta la tumba. Por regla general, los regímenes de estos papas se parecían a los de los infames emperadores romanos Nerón y Calígula. En el video de hoy hablaremos de los peores papas de la historia. Comenzamos la lista con Esteban VI, que gobernó de 896 a 897 y sometió a la Iglesia Católica Romana a lo que puede ser el episodio más extraño de toda su historia. Tras su ascensión al trono papal, Esteban sometió a Formoso, su predecesor, a juicio por perjuicio. Esto ocurrió a pesar de que Formoso ya había muerto. Por orden de Esteban, el cadáver desintegrado de Formoso fue exhumado de su tumba, vestido con las ropas papales y colocado en su antiguo trono. Mientras Esteban leía las acusaciones de perjurio, un diácono sacudía el cráneo del cadáver y pronunciaba respuestas previamente escritas en su lugar. Después de que sus restos fueran declarados culpables de los cargos, Formoso fue desnudado y vestido con harapos. Le cortaron 3 dedos, los que utilizaba para bendecir, y arrojaron el resto de su cuerpo al Tíber, el mismo lugar donde los romanos solían arrojar a sus criminales. Aunque las historias del llamado Sínodo del Cadáver se han contado con un aire de locura de Calígula, muchos historiadores creen que realmente había un método en la locura de Esteban. El Papa estaba empeñado en evitar que Formoso se convirtiera en una reliquia. A través de las reliquias, los santos seguían siendo miembros de la comunidad, participaban en la vida cotidiana de las personas que los veneraban. En ese sentido, seguían vivos. Fue esta presencia continua la que Esteban VI intentó negar a su predecesor. La naturaleza pecaminosa del Sínodo de los Cadáveres no pasó desapercibida para aquellos a los que Esteban obligó a participar, y muchos interpretaron un terremoto que se produjo durante la procesión como una señal de la desaprobación de Dios y un presagio de la eventual caída de Esteban. Juan XIII, uno de los papas más depravados de todos, procedía de una familia de mentores maquiavélicos. Su padre había gobernado Roma a través de papas títeres, mientras que su abuela casó a varios conquistadores italianos para colocar herederos en el Vaticano. Su familia era conocida por su astucia, pero Juan pasaría a la historia por su apetito sexual. Incapaz y poco dispuesto a cumplir los votos de celibato que acompañaban a su cargo, al parecer convirtió el Vaticano en su burdel privado. A lo largo de su mandato como papa, Juan mantuvo relaciones sexuales con cientos de mujeres, incluidas sus propias hermanas. Simon Sebag Montefiore, que dedicó un capítulo a Juan en su libro Titanes de la Historia, dijo que personificaba la pornocracia papal del siglo X. Esto no quiere decir que la lujuria fuera el único pecado del que Juan era culpable. Según Montefiore, el Papa también era conocido por emplear sistemas de botín, ofreciendo títulos y ascensos a personas que prometían ayudarle con sus crecientes deudas de juego. Por si fuera poco, Juan también estableció alianzas con gobernantes alemanes para consolidar aún más su dominio, y más de una vez dio la espalda a estos mismos gobernantes cuando desafiaron este dominio. Gracias a su deslealtad desenfrenada, Juan fue depuesto varias veces, pero dispuesto a degradarse más que ninguno de sus oponentes, siempre encontró el camino de vuelta al Vaticano, y su tenaz determinación de permanecer en el poder le costó la muerte mientras aún ocupaba el cargo. Su muerte se produjo en 964, cuando Juan fue sorprendido cometiendo adulterio. Los historiadores aún debaten si murió de un ataque o tuvo un desafortunado encuentro con un marido o amante indignado. Tanto en vida como en muerte, la reputación de Juan se cernió sobre la Iglesia Católica como una nube negra. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón el Grande, dijo que se necesitaría un día entero para enumerar todos los crímenes de Juan. La separación de Iglesia y Estado
fue un pilar fundamental de las primeras democracias modernas, que muchos papas de esta lista intentaron desmantelar. Sin embargo, ninguno se implicó más en los asuntos temporales que Bonifacio VIII. A lo largo de sus 9 años de reinado, Bonifacio, un antiguo estudiante y practicante de derecho canónico, se inmiscuyó en numerosos asuntos internacionales, aprovechando el poder de su cargo para cambiar el rumbo de conflictos importantes, como la Primera Guerra de Independencia de Escocia. Bonifacio se consideraba la máxima autoridad bajo Dios e hizo grandes esfuerzos por mantenerse independiente de los imperios de Europa. Cuando en 1296 Felipe IV prohibió a los miembros del clero servir en su gobierno, Bonifacio lo excomulgó de la iglesia. El agitado mandato de Bonifacio suscitó intensas críticas. Dante Alighieri consideró oportuno colocar al Papa en el infierno. El delito que le llevó allí, al octavo círculo del infierno, fue el fraude, concretamente la simonía, es decir, la compra-venta de privilegios eclesiásticos a cambio de dinero o servicios. Bonifacio creía que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico debía responder siempre ante el Papa, mientras que Dante, cuya comprensión del cristianismo estaba arraigada en la contemplación de sus propios pecados, creía que ninguna posición debía prevalecer sobre la otra. El hecho de que Dante considerara oportuno condenar a Bonifacio al infierno cuando el Papa aún vivía y estaba en el poder, demuestra hasta qué punto era impopular. Al mismo tiempo, su especial participación en la Divina Comedia era la menor de las preocupaciones de Bonifacio. Tras declarar la independencia y superioridad del Vaticano sobre el Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador acusó a Bonifacio de simonía y sodomía antes de enviar a sus secuaces a capturarlo. Cuando sus captores exigieron su abdicación, Bonifacio dijo que prefería morir. Entonces fue abofeteado por el canciller francés al mando de las tropas. Después de esto, Bonifacio fue retenido durante 3 días, durante los cuales fue duramente golpeado y estuvo a punto de ser ejecutado. Sus captores le liberaron más tarde, pero resultó gravemente herido y murió poco después. El Papa Alejandro VI era miembro de la familia Borgia, y para alcanzar el papado simplemente compró el título sobornando a los cardenales. Hasta aquí, todo bien. A lo largo de su papado, malversó dinero para su familia, vendió cargos eclesiásticos e hizo matar a herejes para confiscar sus bienes. En el imaginario popular, aún hoy Borgia sigue siendo sinónimo de libertinaje. La leyenda más infame es que cometió incesto con su propia hija. Pero también fue un gran mecenas de las artes y aceptó en Roma a los judíos expulsados de España en 1492. Si quieres saber más sobre él, hay videos sobre la familia Borgia aquí en el canal. Y el último de esta lista es Giovanni de Médicis, el Papa León X. Fue papa desde 1513 hasta 1521. Miembro de la poderosa familia italiana de los Médicis, León X disfrutó de las cosas buenas de la vida. Al inaugurar su mandato, hizo pintar de oro a un niño que desfiló por Roma anunciando una nueva edad de oro. El niño murió, pero la fiesta continuó. Ese sería su crimen, la ostentación. Financió algunas de las obras de arte más famosas del Renacimiento, pero sus grandes gastos llevaron las finanzas de la iglesia a números rojos. Para ayudar a equilibrar las cuentas, dependía en gran medida de la venta de indulgencias, que consiste en pasar dinero a la iglesia para comprar el perdón de los pecados, o por ejemplo, sacar a un pariente muerto del purgatorio, e incluso comprar una parcela de tierra en el cielo. Tal vez recuerde de la clase de historia que este sistema de pago por indulgencia enfureció a muchos, entre ellos a Martín Lutero, cuyas 95 tesis desencadenaron la Reforma Protestante y mermaron el poder de la Iglesia Católica. Os escandalosos pontificados, de Bento IX. Bento IX foi papa em 3 ocasiões, durante o período de 1032 a 1048, e seus pontificados ficaram marcados por controvérsias e inúmeros crimes. Ele foi acusado de praticar corrupção e imoralidades, de cometer adultério, estupro, assassinato, entre outros atos de violência. Bento IX,
Também foi o primeiro papa a praticar atos homossexuais, o único a ter sido pontífice romano, mais de uma vez, e o único indivíduo a vender o trono papal. Em 1032, ele tornou-se papa, após a morte de João XIX. No entanto, o pai de Bento IX obteve a eleição de seu filho ilegalmente, através do suborno. Além disso, o novo pontífice levou uma vida imoral e perversa, atitudes que geraram revoltas e descontentamento entre os romanos. Por isso, Bento IX foi expulso 2 vezes de Roma, sendo a última em setembro de 1044, e então Silvestre III foi eleito papa. Mas após alguns conflitos entre os partidários de Bento IX e de Silvestre III, o pontífice que for exilado retornou a Roma em abril de 1045. Então Bento IX expulsou Silvestre III da cidade e reassumiu o cargo de líder máximo da Igreja Católica Romana. Porém, Bento IX começou a duvidar de sua capacidade em manter a posição de soberano religioso, e ele também desejava fortemente se casar com sua prima. Por isso o pontífice romano decidiu abdicar 1 mês após ter reconquistado o trono papal. Contudo, Bento IX não fez isso de graça, pois ele cobrou uma quantia em dinheiro de seu ávido substituto, chamado Gregório VI, que depois de pagar o que foi estabelecido, transformou-se em maio de 1045, no novo Papa. No entanto, Bento IX logo arrependeu-se de sua renúncia, e então ele retornou à velha Roma, e tomou a cidade. O ambicioso pontífice permaneceu no trono papal até julho de 1046. Para piorar a situação, Gregório VI e Silvestre III também reivindicaram o título de bispo de Roma. Dessa forma, havia 3 homens que almejavam o poder e portavam ao mesmo tempo os títulos papais, sendo eles Gregório VI, Silvestre III e Bento IX. Por conta de todo esse caos e corrupção dentro da Igreja Católica, um sínodo foi realizado em 20 de dezembro de 1046, na Itália, com o intuito de resolver tais questões. Havia muitos conflitos políticos nessa época, e somente Silvestre III e Gregório VI apresentaram-se no Concílio de Sutri, que fora convocado por Henrique III, o imperador do Sacro Império Romano Germânico. No sínodo, Gregório VI foi acusado de comprar o cargo de bispo. E por isso ele foi deposto, juntamente com Silvestre III e Bento IX, pois todos eles foram condenados por praticarem subornos e corrupções. Com a retirada de tais nomes do poder, Clemente II tornou-se o novo Papa. Para que Gregório VI não tentasse lutar pelo trono papal, Henrique III decidiu levá-lo para a Alemanha, e lá ele morreu no ano de 1047. Clemente II assumiu o título de Pontífice Romano em 25 de dezembro de 1046, porém, ele faleceu menos de 1 ano depois, em 9 de outubro de 1047. Após a sua morte, Bento IX tomou a residência papal e tornou-se pela 3ª vez o bispo de Roma, em novembro de 1047. Mas as loucuras de Bento IX não duraram muito tempo, pois ele acabou sendo afastado pelas tropas alemãs em julho de 1048. Então Dámaso II foi eleito Papa. No entanto, ele teve um brevíssimo pontificado, falecendo 23 dias depois de sua ascensão. Em 12 de fevereiro de 1049, Leão IX tornou-se Papa. E nesse mesmo ano, Bento IX foi acusado de praticar simonia, venda de cargos eclesiásticos, pois ele havia entregue seu pontificado a Gregório VI, em troca de dinheiro. Contudo, Bento IX não compareceu ao julgamento, e por isso ele foi excomungado. Após estes acontecimentos, Bento IX parece ter desistido de tentar retomar o poder papal. Ele morreu em 1056. Já o Papa Leão IX foi preso pelos normandos em junho de 1053 e mantido em cativeiro até março de 1054. Mas ao ser solto, Leão IX não aproveitou muito a sua liberdade, porque ele acabou falecendo na cidade de Roma,
pouco tempo depois, em 19 de abril de 1054. Todo esse caos no papado mostra que a doutrina católica não condizia com a palavra de Deus. O catolicismo pregava o paganismo, misturado com o cristianismo, como também a idolatria. Por isso houve tantas deturpações, corrupções y obscenidades ao longo de su historia. ¿Sabías que existió un papa que convirtió el Vaticano en un burdel? Su nombre, Juan XII, conocido como uno de los papas más corruptos de la historia, llegó al poder en el siglo X, siendo el papa más joven, y su reinado fue un caos absoluto. Durante su papado, que comenzó en el año 955, se dice que convirtió el Vaticano en un centro de decadencia y corrupción. No solo deshonró el papel de líder espiritual, sino que transformó el Vaticano en un lugar de excesos, rodeado de orgías, apuestas y actos inmorales. Juan XII vivió una vida de lujo y placeres, desatendiendo completamente sus deberes como papa. Según varias crónicas, las autoridades de la iglesia de la época estaban horrorizadas por sus comportamientos, pero nada pudieron hacer. Se cuenta que tenía amantes en el Vaticano y que hasta se jactaba de sus acciones sin arrepentirse. Su papado terminó de manera violenta, y no solo fue despreciado por la iglesia, sino que su muerte a manos de un amante celoso fue el final de un reinado que marcó una de las páginas más oscuras de la historia papal.